Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que estáis aquí una vez más en nuestro club de lectura. Hoy tenemos el placer de tener a Graci Manzo, que es la hija de la autora del libro Vivir con Serenidad, de Gracia Mendoza. Muchas gracias por estar aquí, Graci, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, en primer lugar me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Graci? Muchas gracias, gracias a ti, Mari Carmen, por el espacio. Pues yo soy mexicana, actualmente en Barcelona, soy maestra en marketing y desarrollo de destinos turísticos y bueno, trabajé 14 años en la industria turística, en hoteles, en agencias de viajes, pero actualmente me dedico a la consultoría y a la formación. Ya les contaré por qué también parte del mensaje de vivir con serenidad me hizo cambiar mi vida y retomar mi propósito y darle un giro. Y bueno, ahora desde la parte de consultoría ayudo a las empresas y a sus líderes a impulsar la cultura de excelencia, de innovación, de servicio, para que eleven el desempeño de todos sus equipos y luego generar un impacto real en sus vidas como persona y por supuesto en los resultados de su organización. Y además organizo talleres y retiros holísticos en diferentes partes del mundo. De hecho, acabo de regresar de uno en el sur de Francia, muy bonito por toda la ruta de María Magdalena, que son unas cuevas, montañas y paisajes preciosos con bosques y mucha naturaleza, muy bonito. Y bueno, en estos retiros también son basados en, como contenido de libro, en crecimiento y desarrollo personal, así que hacemos diferentes técnicas y actividades para soltar, para perdonar y de todo un poco. Escribimos, pintamos, cantamos, bailamos y bueno, sobre todo se hace un grupo y una comunidad muy bonita enfocada a sanar, a crecer y a poder como dejar todo el pasado y todo el peso que traemos para poder avanzar a un futuro brillante y seguro. Ujú. Pues muy interesante. Pues nada, iremos siguiendo tus redes sociales para cuando hagas estos retiros o talleres y a ver si podemos acercarnos en alguno. Sí, gracias. Pues muy bien. Ahora también nos gustaría que presentaras pues, a tu madre, a Gracia Mendoza, que es la autora del libro que vamos a comentar en esta horita. ¿Quién era Gracia Mendoza? Pues mi madre fue también una mujer mexicana, muy valiente, muy activa. Ella fue doctora en ciencias de la educación, maestra en procesos cognitivos e historiadora y dedicó su vida, casi un poco más de 40 años, en las aulas con jóvenes y adultos a compartir lo que a ella le apasionaba, que era la educación, y se dedicó también a todo el tema del desarrollo y crecimiento personal, que esto pues lo comenzó a hacer por una búsqueda personal. Como todos nosotros, se enfrentó a situaciones complicadas en la vida, la muerte de sus padres cuando era joven, un divorcio bastante difícil, problemas económicos y claro, todas estas experiencias que le tocaban vivir la llevaron a buscar expertos, a buscar terapias, a buscar muchos libros, buscando respuestas de cómo podía vivir mejor, cómo podía estar mejor y además con esto, pues posteriormente pudo ayudar a muchas personas. Se dedicó con todo esto de desarrollo personal a dar muchas conferencias y talleres en empresas y también como un servicio en grupos de autoayuda, grupos como AA, grupos de Al-Anon y en anexos donde en México internan a los jóvenes, bueno, jóvenes y adultos que tienen problemas de adicciones, problemas con drogas o adicciones a alguna sustancia. Y bueno, se dedicó también a ayudar con todo esto a las familias, que los expertos siempre dicen que donde hay un adicto, pues toda la familia se encuentra enferma y todos necesitan ayuda. Así que bueno, esa fue mi madre muy activa y siempre haciendo muchas cosas. Y la inquietud por escribir, Pues ¿recuerdas de desde cuándo niña le fue? gustaba escribir, tenía un diario desde pequeña, yo no llegué a leer ese diario, ya cuando era adulta no lo conservó, pero desde pequeña le gustaba escribir en un diario, escribió también poesía, publicó en algunas antologías poéticas y además de Vivir con Serenidad publicó otros 3 libros, así que desde pequeña siempre tuvo esto como hasta en una servilleta de papel en un restaurante, le venía un pensamiento, una idea y lo escribía. Ujú.
Pues entonces, bueno, pues es lógico que al final todo lo dejará plasmado en los libros. Ya adentrándonos un poquito en el libro, en Vivir con Serenidad, ¿cómo surgió la idea de este libro, de escribirlo y de su contenido? ¿Vale? Que luego iremos desglosando un poquito. Claro, pues este libro a mí me gusta decir que nació del amor y les explico por qué lo digo con esta frase. Mi mamá se inspiró a escribirlo en una experiencia que le tocó vivir para ella de aprendizaje de vida muy fuerte. Ella estuvo yendo a la prisión de su ciudad natal en Uruapan, Michoacán, durante un año voluntariamente a dar un diplomado a los internos de esta cárcel. El diplomado era en desarrollo personal, que incluso lo verán en el libro, viene algún certificado, un diploma de la Universidad Michoacana, que es la Universidad del Estado, donde ella era profesora e investigadora. Y al terminar este taller, que ya se imaginarán la situación de ingresar a una prisión con todo, pues con toda la seguridad que hay dentro y bueno, convivir con estas personas que ella en el libro nos cuenta la experiencia en el último capítulo, cómo tuvo que aprender a no juzgar porque claro, había personas ahí que probablemente nunca iban a salir en su vida de la prisión y ella los tenía enfrente y tenía que intentar pues enseñarles y compartirles a lo que ella iba en ese diplomado sin hacer ningún juicio y bueno, aprendió muchísimo. ¿Cómo decidió escribir el libro? Al término del diplomado, ella en las aulas acostumbrada al que terminar el curso les daba un folio, una hojita de papel y les decía, bueno chicos, escriban aquí qué han aprendido en el curso. Pues lo mismo hizo, terminó en la prisión el diplomado y les dio una hoja para que escribieran qué habían aprendido y cómo lo aplicaban en su vida. Y cuando llegó a casa y se enfrentó ya a leer estas hojas, lo narra ella que ni siquiera las podía leer porque era tan emotivo que tuvo que ir poco a poco, un día leyendo un par, otro día leyendo otro par, porque son unas historias, una que me encanta, por ejemplo, hay algunas que vienen en el último capítulo de Puño y Letra, están escaneadas de los internos. Hay una de un chico Francisco X, que es el del diploma que viene ahí. Y él dice que va a estar casi 27 años en la prisión, 26 años y 8 meses, pero que después de haber cursado este diplomado, ahora despierta todos los días y agradece por estar vivo, agradece a la vida por estar ahí e incluso aprendió a ver estar en esa prisión como una oportunidad que le daba la vida para perdonarse, para reencontrarse, para perdonar a las personas que estaban afuera, su familia, sus amigos y pues a darle un sentido a su vida. Entonces, claro, ella al encontrarse con estos escritos se impactó tanto de ver que una persona que está en unas circunstancias tan complicadas puede cambiar su manera de pensar, su manera de ver la vida y de vivir que quiso compartirlo en este libro para que el mensaje pudiera llegar a más personas y al final, pues en Vivir con Serenidad, hizo un resumen de lo que fue este diplomado de un año en la prisión, que además fue contenido que ella compartió durante casi 35 años, pues en otros cursos y talleres. Ujú. Qué interesante. A ver, me contaste la historia cuando nos conocimos y la verdad que me parece súper, súper bonita. ¿Por qué este título de Vivir con Serenidad? Bueno, el título de Vivir con Serenidad, ella lo eligió porque nos explica en la introducción del libro que cuando ella llegaba a dar talleres siempre preguntaba, bueno, ¿ustedes qué buscan o qué quieren? Y coincidían la mayoría de las personas que decían, bueno, quiero vivir tranquilo, quiero vivir en paz, quiero vivir contento, quiero vivir sereno. Y dentro de su propia vida y su investigación, pues ella lo que vio es que la felicidad, que podría ser vivir muy feliz, pues la felicidad la tenemos en nuestra vida como altibajos, o sea, tenemos momentos muy felices, pero luego algo sucede y baja. Sin embargo, la serenidad que ella la define en el libro como esta habilidad de percibirnos tranquilos, a pesar de que existan conflictos en el exterior, conflictos emocionales, a pesar de nuestro malestar o bienestar, es una habilidad que todos podemos desarrollar, mantener y que es un estado que puede ser permanente.
Por eso lo tituló ella Vivir con Serenidad, porque ella en el libro nos explica cómo podemos aprender a vivir así, aprender a vivir serenos. Ujú. Y el libro realmente es como una guía, ¿no? Una guía para alcanzar esa serenidad, esa paz interior, porque tiene ejercicios, ¿no? A lo largo del libro y de cada capítulo, ella nos va haciendo preguntas y nos va proponiendo pequeños ejercicios para ir haciendo. Mm. Sí, así es una guía práctica. Ella lo mencionaba que cuando empezó en esta búsqueda a leer muchos libros, pues leía, por ejemplo, un libro, El perdón, la importancia de perdonar. Es muy importante perdonar por tal y tal y tal, pero que no te decían, bueno, ¿y ahora cómo hago? Pero ¿cómo perdono? Yo sé que es importante, pero ¿por dónde empiezo? Y en este libro, pues quiso dejarnos todos los ejercicios que ella consideró necesarios para que hagamos esta introspección, que miremos hacia adentro y que podamos identificar nuestros miedos, nuestras emociones, conocernos mejor. Entonces, cada capítulo que corresponde a un paso a seguir para alcanzar a vivir con serenidad, pues tiene estos ejercicios que podemos ir completando y para poder avanzar. Ujú. ¿Y cuáles son esos pasos, ¿no? que tenemos que aprender, ¿no? Que ella al inicio nos dice que para vivir sereno tenemos que aprender pues a vivir de una manera determinada y hacer una serie de actividades que a veces yo creo que nos cuesta mucho hacerlas en nuestro día a día. Sí, nos cuesta y yo siempre sugiero que el libro de verdad lo tome uno, que es un libro sencillo y además es cortito, que haga uno sinceramente los ejercicios porque es un trabajo muy personal. Y bueno, lo que ella nos dice es, la clave es mirar hacia adentro, mirar hacia nosotros, siendo conscientes de nuestros pensamientos, nuestras emociones y de nuestros actos. Y cada capítulo, que son 6 capítulos y el séptimo viene la experiencia en la prisión, pues es un paso. El primero, por ejemplo, es vivir aquí y ahora, vivir en el momento presente. ¿Qué pasa? Que nuestra mente está acostumbrada y casi programada a estar saltando al pasado y al futuro constantemente, pero no nos permite disfrutar el momento en el que estamos. Y un ejemplo muy sencillo ahora son las vacaciones. Llega el verano y hemos planeado las vacaciones durante meses y te vas de vacaciones, llegas al destino y estás pensando todo lo que dejaste de hacer antes de irte, lo que vas a hacer cuando regreses y no disfrutas al final las vacaciones porque ya estás preocupado cuando regrese todo lo que me está esperando. Y bueno, nos da diferentes consejos y de cómo vivir el momento presente, cómo disfrutarlo, cómo parar la mente. El segundo capítulo es ser generoso y nos habla sobre compartir lo que somos. Nos plantea que a veces no damos y no nos damos a los demás por miedo. Y en este capítulo además desglosa los tipos de miedo, los más comunes, y nos ayuda con un ejercicio a identificar, bueno, y cuáles son tus miedos para poderlos trabajar. El paso 3, que yo diría que es el más importante, o al menos en el que en mi vida ha sido el más importante, es aceptar. Y es la parte también un poco más complicada, porque aceptar es total, aceptación de primero aceptarme a mí misma, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar a los demás y aceptar las circunstancias. Porque habrá muchas cosas que no nos gustan, pero no las podemos cambiar. No puedo cambiar el pasado. No puedo cambiar a las otras personas. No puedo cambiar algunas situaciones que se presentan en mi vida. Entonces ella nos dice de hacer este cambio de pensamiento y en lugar de vivir en el papel de víctima de ¿por qué me pasan las cosas? Pues cambiemos a analizar ¿para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Y qué puedo cambiar? Pues yo sí me puedo cambiar, no puedo cambiar a los demás, pero yo sí puedo cambiar cómo veo las situaciones, cómo reacciono ante las circunstancias en el exterior. Y no intentar ya entender, solamente aceptar. O sea, aceptar la vida como es, aceptarme como soy, aceptar a los demás, simplemente aceptar
totalmente. Lo que pasa es que a veces no llegamos a aceptar del todo, sino que lo que hacemos es como resignarnos, ¿vale? A, bueno, no puedo hacer nada, pues ya está. Pero claro, esa resignación no es una aceptación total, porque queda como algo dentro desagradable que no nos hace tener esa paz interior, ¿no? Esa serenidad. Claro, y que llega desde el juicio que estamos haciendo. No nos gusta, no nos satisface, no nos agrada porque estamos juzgando la situación. Y cuando uno deja de hacer este juicio, cuando aprende uno a no juzgar más, a aceptar, a fluir, a aprender, uno puede vivir con serenidad. Y de ahí doy salto al siguiente capítulo que es perdonar, que va justo con el juicio. Habla de la importancia de perdonar, comenzando nuevamente con nosotros mismos, con los demás, pero también llegar a poder vivir conscientemente sin juzgar, entendiendo que me puedo perdonar porque a lo mejor tomé una decisión que considero ahora que no fue correcta, sin embargo, en el momento que la tomé, mi estado de conciencia me llevó a creer que esta era la decisión que debía tomar. Entonces, si me dejo de juzgar y aprendo a no repetirla o tomo el aprendizaje de esta experiencia, pues será completamente diferente. Y aprender también a perdonar a los demás viéndolos con compasión porque cada uno igual en uno de los ejercicios que viene, que se hace una introspección para ver por qué soy como soy, por qué actúo como actúo, por qué pienso y siento como pienso y siento, pues luego nos hace ver también cómo los demás también traen ese equipaje de vida y no pueden pensar como yo y no pueden actuar como yo quiero porque cada quien es diferente, ha tenido un pasado distinto. Y agradecer a ese pasado porque al final nos hace ser quienes somos el día de hoy. Y si algo no te gusta el día de hoy, pues la buena noticia es que lo puedes cambiar. Yo sí me puedo cambiar a mí. Yo sí puedo cambiar mi vida. Yo sí puedo cambiar cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. El siguiente es callar y... ¿Sí? Sí, una cosita. Tenemos una pregunta, pero te la hago después cuando hagas todos los pasos, porque creo que irá más en la línea. Pero quería, antes de que pasaras al paso 5, el Sí. tema de perdonar, que siempre lo repito, pero yo creo que nos tenemos que seguir concienciando en ello, porque a veces no perdonamos porque pensamos que perdonar es reconocer que el otro tiene razón, es como olvidar, ¿no? Lo que ha pasado Sí. y entonces, bueno, ese odio, ese rencor que tenemos, pues es, no, no, ¿cómo le voy a dar la razón a la otra persona? Que a lo mejor no la tiene. Y entonces, claro, dices, es que no le puedo dar la razón porque esa persona se equivocó, me hirió, me hizo algo que no correspondía, entonces no la puedo perdonar. Claro, es esto. Y entonces, la idea es perdonar por nosotros, no perdona uno por el otro, porque probablemente lo que tú decías, ¿no? Su acción fue incorrecta. Y no, por perdonarlo, no acepto que lo que haya hecho haya sido correcto o por los motivos correctos. Sin embargo, perdono por yo no guardar ese rencor, por yo no guardar ese resentimiento. Y ella analiza la palabra resentimiento y dice, es resentir algo. Yo regreso al pasado en mi mente, a ese momento, y nuevamente lo siento, siento ese coraje, siento esa ira, siento ese miedo. Y bueno, con estos pasos que ella nos da de primero identificar, bueno, ¿y qué me tengo que perdonar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿Por qué? Pues nos va dando un poquito, nos lleva de la mano a, bueno, vamos a perdonar. Claro, si queremos, ¿no? Todo esto, el libro no es magia, se requiere voluntad y los cambios los hacemos pues cada uno de nosotros. Ujú, El efectivamente. quinto capítulo es Callar y Meditar y nos habla sobre la importancia del silencio, que yo creo que ahora es de lo más importante y lo que más nos cuesta. Despertamos con la alarma. Luego tenemos el Spotify todo el día con la música, en el coche, en el bus, en el metro, llamadas, todas las alertas del móvil con el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. Entonces, no estamos nunca en silencio. Y este silencio, que es estos momentos de estar conmigo misma,
pues son los momentos donde realmente puedo saber cómo estoy. ¿Estoy bien? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? Porque a veces ni siquiera sabemos qué queremos, vamos insatisfechos en la vida y con nuestra vida, pero porque ni siquiera sabemos en qué dirección quiero ir. Y bueno, ella nos sugiere el silencio y la meditación, que claro, la meditación tiene beneficios maravillosos a nivel físico, a nivel emocional, e incluso nos da algunos consejos de cómo iniciar a meditar. Y el último capítulo, por terminar, el último de los pasos, pues ahora volvemos a organizarse y disciplinarse. Vivir con límites, responsabilizarnos de nuestras vidas, respetando, por supuesto, a los demás. Y al incluir este respeto, hablamos de vivir sin violencia. Y aquí incluso para todos los que tienen hijos, incluso nos da unos ejercicios que se pueden hacer en casa para con los hijos, con los niños o los jóvenes, pues hacer este listado de cuáles son tus derechos como padre, como hijo, cuáles son después los beneficios que yo tengo en esta casa y cuáles son mis responsabilidades. Así que incluso en la familia, pues para aplicarlo es muy bueno. Ujú. Pues teníamos una pregunta que ya después de habernos desglosado los 6 pasos, nos dice Mariela, ¿cuál es la parte más desafiante del proceso en dar a conocer esta serenidad? ¿Vale? ¿Cuál es la parte más desafiante? Bueno, la parte más desafiante es que la gente abra su corazón, porque vivimos luego así como en un caparazón, con muchas capas. En el libro decía mi mamá como una cebolla con muchas capas, que a lo largo de la vida vamos acumulando capas, y a veces transmitir el mensaje, pues no se recibe con el corazón abierto. Y compartirlo en otro país, por supuesto, pues es un reto mayor porque, claro, cuando llegué a España a tocar puertas en las editoriales me decían, sí, bueno, pero es un autor desconocido porque es extranjero y es un autor que ya no está. Entonces ese ha sido el reto más complicado, digamos, pero al final todo se va acomodando y se va resolviendo. Pues, a ver, yo creo que tuvisteis mucho éxito, ¿no? Allí en México con el libro y espero que aquí en España pues también tengas el mismo éxito, ¿vale? Por eso queremos un poco divulgar, ¿no? Este libro porque, a ver, me parece súper interesante eso, el pararnos, ¿no? En los 6 puntos que nos has comentado y como nos dice una de nuestras oyentes que está aquí, que es un libro para leer y leer porque cada vez entendemos nuevas cosas, ¿vale? ¿Cómo nos aconsejas que leamos este libro? ¿Vale? Porque nos has dicho, pues eso, que practiquemos los ejercicios, pero es mejor que nos lo leamos todo, más que nada por esas prisas que a veces nos entran de saber cómo acaba, ¿vale? Que no es que acabe, ¿no? Pero ¿cómo piensas que es la mejor manera de leer este libro? Bueno, mi sugerencia es primero leerlo con el corazón abierto para recibir los mensajes. Después, no hay un orden el que se deba seguir. De hecho, mi mamá en la introducción lo explica y dice, no importa el orden de los capítulos, si quieres empezar por el 1 o por el 4, lo que se requiere es voluntad. Voluntad para hacer estos cambios en tu vida y para poder alcanzar realmente a llegar a vivir con esta paz, con este gozo, con la alegría y disfrutar la vida al máximo. Sí es un libro para releer, como lo explican en este comentario, porque cada vez que uno lo lee van llegando lucecitas nuevas y claro, cada vez que uno lo lee, uno no es el mismo, uno está en otro nivel de conciencia, entonces a lo mejor algo que no habíamos detectado al principio lo podremos comprender mejor ahora. Ujú. Perfecto. Sí que volviendo un poquito a alguno de los capítulos, ha habido en el capítulo de callar y meditar, me hizo mucha gracia cuando tu madre nos preguntaba, ¿no? Bueno, se preguntaba y nos preguntaba a los lectores
porque estaba hablando pues eso, de que vivimos en el ruido constante, que es lo que nos has explicado, pero ella la primera pregunta que nos hace es ¿cuándo pensamos? ¿Vale? Que es lo que has dicho. Me parece, a ver, esa pregunta me ha parecido súper mágica, ¿no? Porque es verdad, ¿cuándo pensamos? No pensamos, o sea, vamos en piloto automático, como has dicho tú, vamos con mil inputs y más ahora con el móvil, el ordenador, etcétera, la televisión, etcétera. Y creo que, como decías, ¿no? El hecho de reflexionar, de escucharnos a nosotros mismos, porque escuchamos a todos, pero a nosotros se nos olvida. Y más si tenemos una familia o hijos o padres que cuidar o familia, ¿no? Que estamos por ella, nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos. Entonces, esas preguntas me han parecido súper interesantes, ¿no? El pararnos en ellas y escuchar, ¿no? Escucharnos y pensar cuando pensamos en el día, ¿vale? Porque yo creo que no, que al final no pensamos. Así es, Mari Carmen, vamos, como dices, en ese piloto automático muchas veces y se nos pasan los días, los meses, los años sin darnos cuenta de la vida. Y es importante hacer esos espacios que, a ver, estamos todos muy ocupados en el día a día, no hace falta una hora, pero darnos esos espacios, permitirnos, porque lo merecemos, 5 minutos, 10 minutos, lo que podamos durante el día, incluso para meditar, porque este capítulo es silencio y meditación, y se puede meditar andando, se puede meditar pintando, se puede meditar así, hay meditaciones activas o meditar en quietud y en silencio. Material hay muchísimo. Ella en el libro nos da algunos consejos, pero dice, incluso en YouTube hay muchos videos donde uno puede ir, pues pasos básicos para comenzar a meditar. Y claro, es que vamos en la vida tan rápido que no hacemos ese alto para pensar, ¿y cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y a mí me pasó esto. Yo lo puedo decir de mi experiencia de vida porque trabajé 14 años en algo que pensaba que me apasionaba y en el momento lo disfruté, pero llegó un momento en que dije, bueno, quiero seguir haciendo esto, toda mi vida me gusta, realmente lo estoy disfrutando. No, no lo estaba disfrutando y cambié. Y estaba con una pareja después de 7 años que dije, ¿y con la persona con la que estoy es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida? Pues tampoco. Y cuando uno se escucha y te haces esas preguntas, pues te das cuenta que a lo mejor vas en automático y nunca vas a poder ser feliz así. Ujú. Efectivamente. Queremos tener eso, vivir esa serenidad, pero no aplicamos, ¿no? Ninguno de los 6 pasos que nos comentas en el libro. A ver, este libro yo me lo he leído, es un libro que es fácil de comprender, o sea, ¿vale? Que a veces piensas, ay, esto ya me lo sé. ¿Vale? Porque tampoco, a ver, no descubre, sí que ejercicios nuevos o ejercicios que ya ha aplicado, pero, pero yo creo que es un libro que nos puede ayudar, ¿no? A conseguir esa serenidad, porque es necesario esa reflexión y paso a paso. Así Entiendo que este libro es para todas las personas, da igual la edad que tengan, da igual la situación que tengan, ¿vale? Porque a veces piensan, sí, sí, pero yo no tengo tiempo ahora, ¿vale? Sí, sí, pero es que la situación que tengo ahora es muy complicada en mi vida. Entiendo que aunque una persona esté pasando por una situación difícil, también es un libro para poder utilizarlo. ¿No? Y para que en cierto modo pueda calmarse ella internamente, aunque sus circunstancias no estén calmadas. claro, es al final una guía y una herramienta que si uno la aprovecha, pues pueda conseguir los beneficios. Y yo creo que no hay más prueba que las cartas de los internos de una prisión que nos dicen, a ver, esa es una circunstancia, una situación complicada. Lo mencionabas ahora, ¿no? Que dependiendo de la situación, que podría ser muy grave, sí, pero los expertos nos dicen que el dolor es inevitable, sin embargo, ese sufrimiento es opcional. Y
comprobarlo con estas personas y con muchas otras a las que ha ayudado y ha cambiado su vida, que con una situación tan complicada, estar en una prisión en México, imagínense las circunstancias y, a ver, no es lo más agradable, además de estar privado de tu libertad, eh, el espacio y cómo se encuentren ahí dentro, la comida, la vivienda, etcétera, bueno, es deplorable y aún así pudieron cambiar su mente y ver lo positivo, qué es lo que sí tengo. Porque ella nos dice en el libro, es que, ¿por qué no podemos vivir tranquilos, en paz? ¿Por qué no somos felices? Porque todo el tiempo vivimos en el no. No tengo este trabajo, no tengo este puesto, no tengo este coche, no tengo este móvil, no tengo ese vestido, no tengo ese marido, no tengo esos hijos. Bueno, y todo lo que sí tienes, ¿qué? ¿Qué sí tienes? ¿Qué sí puedes? ¿Qué sí sabes? Y desde lo básico, cuando uno empieza a pasar su mente al lado del sí, bueno, es que estoy viva y camino y estoy sana y sé leer y sé escribir, porque hay millones de personas analfabetas en el mundo. Ay, tengo un trabajo y puedo ir en bus y tengo un coche y tengo familia y tengo amigos. Y cuando empiezas a ver todo lo que sí tienes y a vivir en gratitud, tu vida empieza a cambiar. Ujú. Leer nos dice una de las personas que tenemos aquí que las cartas son muy emocionantes, efectivamente, y que son una gran lección de vida, ¿no? Lo que nos estás diciendo, ¿no? Que si ellos aprendieron a vivir con esa serenidad y a agradecer, ¿no? Y a cumplir, bueno, bueno, a pasar por cada uno de los pasos que nos recomienda Gracia. eh, es una forma también de aprender, ¿no? Con los demás, como los demás, si han podido, pues yo no voy a ser menos, porque al final cada uno tiene sus circunstancias, por supuesto, pero como he dicho, ¿no? Que son pasos que si uno los aplica son sencillos de aplicar. Eso sí, que hay que aplicarlos día a día, ¿vale? Que hay que ir haciendo ese trabajo constante día a día. Ujú, Sí, será poco a poco, no hay que ser tampoco jueces duros con nosotros mismos. Iremos avanzando paso a pasito o como podamos, haciendo lo mejor posible. No buscamos la perfección, buscamos ir haciendo poco a poco lo mejor que podamos en este momento, en la circunstancia en la que estemos y por supuesto que eso ya será un gran avance. ujú. Perfecto. Nos dicen también que, bueno, que es necesario vivir sin juzgar, perdonar y aceptar, ¿no? Lo que nos has dicho. Pero tú también lo has repetido anteriormente, el hecho de no juzgarnos tanto y de no juzgar tampoco tanto a los demás, ¿no? Porque a veces cada uno, lo que has dicho, ¿no? Que cada uno tiene su vida, tiene su recorrido y bueno, a veces nuestras acciones, pues bueno, son fruto, ¿no? de ese recorrido y quizás no son las mejores, ¿no? Entonces el hecho de no juzgar a los demás tanto, ni no juzgarnos tanto, porque yo creo que a veces con nosotros mismos somos más críticos que con el resto. Sí, Sí. somos un juez muy duro con nosotros mismos. Y es esa vocecita interna, ¿no? El ego y que está constantemente, no eres suficiente, no haces bien. ¿Y por qué estás descansando esos 5 minutos de silencio y de meditación? Porque no eres productivo, es que tienes que seguir haciendo, haciendo, haciendo. Vamos en esta velocidad, en que también la sociedad, ¿no? Nos ha llevado a vivir en ese acelere total, en ese consumismo, en generar más y más, en hacer más. Pero, ¿y nosotros? ¿Cuándo? O sea, nuestro bienestar, ¿cuándo va a ser prioridad? Cuando nosotros lo decidamos. Y yo en los talleres y en todas las formaciones que doy en las empresas, pues sobre todo a los directivos y líderes, siempre lo menciono y a ver, lo sabemos. Si yo como líder, yo como persona, yo como madre, no estoy bien, si yo no estoy bien, o sea, si mi bienestar no es primero, lo que hago, o sea, eso repercute en mis hijos, repercute en la organización, en mis resultados, en mi equipo. Entonces, lo primero es, yo estoy bien y después puedo dar también a ese nivel, haré lo mejor posible en todo lo que hago cuando yo esté en ese equilibrio. Ujú.
efectivamente, si uno no está bien, no puede ayudar a los de Claro. alrededor Y tampoco. la relación con uno mismo, la básica. ¿Cómo es tu Mm, relación contigo mismo? ¿Cómo es ese juez interno, esa vocecita? Porque mientras uno no sane la relación con uno mismo, las relaciones que construyas de pareja, de compañeros de trabajo, de familia, pues tampoco serán relaciones sanas. Y en el libro viene todos estos ejercicios y el texto para, bueno, número uno, mi relación conmigo y después todas las características de una relación sana con los demás. ujú. Hablando del tema de relaciones y del capítulo de ser generoso, ahora se me estaba ocurriendo, ¿no? Que a veces, bueno, no somos lo generosos que queremos ser por miedo a que se aprovechen de nosotros, ¿vale? Así Y es. porque, claro, no todo el mundo está en nuestra línea y no todo el mundo, pues, bueno, busca esa paz y serenidad. Entonces, a veces, pues, sobre todo con el tema de la generosidad, somos cautos, ¿no? Y decimos, bueno, no, porque a ver si se van a aprovechar de mí y se van a pensar que soy bueno y al final, pues lo he dicho, ¿no? Que soy bueno y soy tonto o tonta. Así es. Sí. Y miedo a que se aprovechen de nosotros, miedo a que nos abandonen, miedo a que nos rechacen, miedo a que nos juzguen y por eso no avanzamos. Pero bueno, las relaciones sanas se van con tiempo. Y lo menciona ella también en el libro, es que hay que ir paso a paso y si primero es una amistad y después ya se llega al enamoramiento y después, o sea, porque si uno corre, claro, sin conocer a la otra persona tampoco, pues es difícil y claro, podría aprovecharse y podría surgir cualquier situación desagradable. Pero si uno va construyendo las relaciones paso a paso, poco a poco, y estando alerta y estando consciente de esos foquitos rojos que también se encienden, pues podemos evitarlo. Ujú. Sí, porque, a ver, el dar, ¿no? El ser generoso no quiere decir que en un momento determinado digamos un no, ¿vale? Porque a Claro, hay que poner veces, límites. claro, a veces no, nos olvidamos o confundimos, ¿no? La generosidad con el poner límites y decir, no, no, es que esto ya no te lo voy a dar, ¿vale? Porque ya sí que te estás aprovechando de mí. Claro, y también Ujú, uno en un momento puede decidir terminar con una relación que no es buena. ¿Qué preguntas son importantes hacerse a uno mismo? Bueno, ¿esta relación me aporta algo positivo en mi vida? ¿Aporto yo algo a esta persona? Porque si la respuesta es ni me aporta ni le aporto, o solo yo estoy aportando pero a mí no me aporta, bueno, esa será nuestra decisión. ujú, efectivamente. Del último capítulo que nos hablas de organizarnos y ser disciplinados, claro, a veces pensamos, uy, yo no, si no, yo no soy disciplinado, yo procrastino todo, dejo todo para mañana, pero bueno, todos podemos llegar a ser disciplinados dentro de un límite, ¿eh? Tampoco hace falta ser, como digo yo, como un militar, ¿no? Que tiene que ser a las 7 levantarla, tal, 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 pero podemos llegar a ser disciplinados en nuestra vida. Sí, por supuesto que podríamos llegar a ser disciplinados y hay herramientas desde una agenda. Si lo prefieres en papel, pues en papel. Si lo prefieres en el móvil, en el calendario. A ver, podemos ir haciendo nuestra rutina diaria y luego establecer prioridades. A veces nos agobiamos porque no podemos hacerlo todo. Claro, es que no puedes hacer todo al mismo tiempo, tranquilo, es normal, nadie podemos. Hay prioridades y establecemos prioridad uno, 2 y 3. Pues, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo muy importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que puedo hacer cualquier otro día y no me afecta en nada o no afecta a los demás en nada? Incluso en nuestro trabajo, en la vida, en la casa para hacer el supermercado. ¿Qué urge? Ah, bueno, pues es que ya no hay leche para mañana y los niños desayunan cereal con leche. Pero el pollo del fin de semana que vienen mis padres de visita a comer y hoy es lunes, tampoco tengo que correr ahora a las 9:50 antes de que cierre el Carrefour a comprarlo como loca desesperada. Entonces, bueno, sí que podemos aprender a ser disciplinados. Hay hábitos que podemos incorporar. Tenemos todos la capacidad del cambio y el cambio es, puedo cambiar hábitos, puedo incorporar nuevos hábitos. Entonces, incluso
para que uno no lo olvide, lo puedes asociar con un hábito que ya tienes actualmente. Pues cuando me lavo los dientes, cuando me estoy cepillando los dientes en la mañana, en automático me programo que después de eso me tomo mis 5 minutos de meditación. Algo tan sencillo. ¿O qué tengo que hacer? Bueno, es que todos los días tengo que hacer una llamada de tal. Ah, bueno, pues cuando termino de comer, que ya sé que yo hago mi break de comida a las 12:30, pues a la 1 hago la llamada todos los días. Hay formas muy sencillas, hay consejos y sugerencias en el libro, pero por supuesto que todos podemos lograrlo. Como decías, no hace falta estar en el ejército, no hace falta ser militares para ir así todos cuadrados, pero bueno, es que no hay que ser jueces tan duros con nosotros mismos. Repito otra vez. Efectivamente, las personas que lean el libro y vayan practicando, sobre todo esto, ¿no? Que no nos juzguemos porque, a ver, nos vamos a equivocar, va a Claro, haber un momento en que digamos, uy, yo no sé si esto lo estoy haciendo bien o mal, y incluso pues nos llegue el desánimo, ¿no? O incluso a veces el fracaso. Hoy tenía que previsto hacer la meditación y no he meditado pues en toda la semana, ¿vale? Por ejemplo. claro, Y pues entonces la ya, próxima. ¿vale? Claro, efectivamente, ¿no? Poder, sobre todo el no juzgarnos y el no, como has dicho antes, ¿no? No quedarnos tanto en el pasado ni en el futuro, sino vivir el ahora. Lo que has hecho ya Claro. no lo que no has hecho, pues ya no lo has hecho, pero sí que podemos programarnos, ¿no? Para esta semana. Ujú. Así es, cuando podemos soltar el pasado y no nos juzgamos e incluso no nos equivocamos, pues fue una decisión que yo tomé no meditar esta semana porque hice otra cosa, ok, la consecuencia a lo mejor es que no estoy tan tranquila o no estoy tan relajada como podría estar. Es la consecuencia. ¿Qué puedo hacer hoy? Como tú dices, bueno, a partir de hoy o a partir de mañana recuerdo y lo puedo conectar con otra de mis actividades rutinarias para no olvidarlo. O me pongo una alarma, tan fácil, me pongo una alarma y ya sé que todos los días a las 8 de la noche, a ver que el día no puedo, este día pues no pasa nada tampoco, tranquilo. Mencionabas los fracasos. En otro de los libros que escribió mi mamá, que se llama Sale el Sol, cuenta una anécdota que es un poquito graciosa, que la invitaron a ella a una universidad a dar una conferencia el día de la clausura, que era la graduación de todas las generaciones universitarias que había de diferentes carreras y tenía que hablar sobre el éxito. Y llegó ella y se paró en el estrado, estaban ahí en la mesa del presidium, pues el decano, el vicedecano, el rector y todas las autoridades escolares. Y ella lo primero que dijo en el micrófono fue, bueno, pues a mí me han invitado hoy a hablar sobre el éxito, pero lo primero que yo voy a decir es que yo no creo en el éxito. Yo creo que el éxito no existe. Y claro, que todos los de la mesa aquella de las autoridades de la universidad la miraban con unos ojos que se la querían comer. Continuó con el discurso y dijo, bueno, es que les explicaré, yo no creo en el éxito porque tampoco creo en el fracaso. Yo creo en las experiencias y en el aprendizaje. Entonces es lo mismo, no hacer juicios. No fue malo, no fue bueno. Los juicios los hacemos nosotros. Mientras yo no hago juicios, fue una experiencia. No obtuve el resultado que yo quería, pero aprendí. Y de esa experiencia aprendo y avanzo y crezco. Ujú. Efectivamente, es no quedarnos, ¿no? En ese fracaso en el pasado y bueno, y tampoco quedarnos en el éxito, ¿no? Bueno, en el éxito, en el conseguir, ¿no? Porque a veces nos vanagloriamos de lo que hemos conseguido y luego queremos vivir de las rentas, ¿no? A ver, tú lo has dicho al principio, es vivir aquí y ahora y practicando cada día. Así Ujú. es. A veces vamos con el ego muy inflado, A ver, el ego muy efectivamente. inflado y o nos ponemos expectativas muy altas. Ujú. ¿Y qué pasa? Que cuando creamos expectativas, nos decepcionamos si no alcanzamos lo que queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir en el momento, aquí y ahora. Por supuesto, si estoy hablando algo del trabajo, algo que con la mente tengo que programar, lo pondré en mi agenda, haré mis objetivos, mis metas, mi procedimiento a seguir y llegar a esto,
pero lo importante es intentarlo y aprender de la experiencia. No aferrarnos tanto al resultado, porque muchas veces este resultado no depende de nosotros y volvemos a aceptar, ok, no depende de mí, acepto. Porque si no, pues claro, viviré enojado con la situación, molesto, enfadado, iré acumulando ese odio, esa ira, ese resentimiento que ya sabemos que no nos hace bien. Ujú, efectivamente. ¿Qué nos recomiendas para empezar a practicar a diario? ¿Vale? Nos ha puesto uno de nuestros asistentes qué nos puede recomendar para ya empezar, aparte de comprar el libro, ¿vale? De quien no lo tenga, pero ¿qué podemos empezar a practicar para que, bueno, empecemos ya a aprender y a vivir en esa serenidad? Bueno, yo diría una de las prácticas básicas y muy importantes y con beneficios maravillosos para nuestra salud y bienestar, la meditación. La meditación, ese sí, yo creo que ya ahora hay información suficiente, no necesito ser de una religión, a veces se asocia con el budismo, pero no, no necesito ser de ninguna religión, de ningún credo, ni tener ciertas creencias. Necesito solamente entender que escuchar mi respiración en silencio tranquiliza mi sistema nervioso, me ayuda a dormir mejor, ayuda incluso a mi sistema cardiovascular y ayuda a todo mi cuerpo y a mi mente a tranquilizarse, a relajarse, a pausarse. La meditación y la respiración, yo creo que eso sí es el básico que todos los días, aunque sea 5 minutos, si ponemos alarma, podemos lograrlo. Y tener paciencia es algo nuevo. Si nunca has practicado la meditación, hay que tener paciencia y de nuevo vernos con compasión. Lo intento, que hoy no pude, bueno, pues mañana será mejor y mañana será mejor y no estarnos enfadándonos con nosotros mismos si no logré meditar. Hay muchos cursos, hay muchas prácticas que pueden buscar. En mi Instagram comparto y en Facebook también, es Viviendo con Serenidad, ahí podrán encontrar. Tengo un curso que les puedo compartir también y bueno, la meditación. Ujú. Perfecto, pues a partir de ahora esos 5 minutitos nos los tenemos que reservar para meditar. Nos preguntan que si el curso y las prácticas que tienes son en línea, son online o son presenciales, ¿vale? Porque como hablaste de retiros, los retiros entendemos que son presenciales, pero las prácticas o los cursos que tienes son online o... Sí, Sí. pues justo ahora, el próximo mes voy a tener online el taller online de Transforma tu mente, transforma tu vida, donde veremos herramientas como la meditación, programación neurolingüística, inteligencia emocional e incluye una parte importante de trabajo de respiración, meditación y técnicas y herramientas de liberación emocional. Entonces, en Instagram y en Facebook pueden estar pendientes o si quieren dejar aquí los datos, se los compartiré cuando salga porque este taller es online y lo pueden ir haciendo en cualquier tiempo que tengan disponible, se conectan y pueden empezar. Ujú, perfecto. Sí, esta grabación la pondremos en YouTube y en comentarios añadiremos tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan ver, pues eso, todos los retiros, porque nos preguntan que si los retiros los haces en España. Nos has comentado al principio que, bueno, que los estás haciendo en diferentes partes del mundo, ¿vale? Entonces, bueno. A partir de tus redes sociales, cuando hagas un retiro, pues ya podemos estar pendientes. Sí, por supuesto, ahí lo pueden ver y son en todos lados. En febrero habrá Marruecos, en abril habrá Egipto, así que pueden estar pendientes ahí de la agenda. Ujú, perfecto. Ya queda poquito, pero sí que me gustaría, aunque ya nos has comentado alguna cosa, y bueno, sabemos lo que para tu madre, ¿no? Supuso pues el hacer esa diplomatura, ¿no? En el centro de rehabilitación y entiendo escribir, ¿no? Este libro y recopilar todas, bueno, o parte de las cartas que le escribieron. Para ti. ¿Qué ha supuesto tener este libro y poder difundirlo y seguir difundiéndolo? Bueno, pues para mí una alegría muy grande y también para mi hermano, tengo un hermano mayor, Luis,
una alegría muy grande de tener esta oportunidad de seguir compartiendo el mensaje que nos compartió nuestra mamá y que nos enseñó también a vivir de esta manera. Y bueno, pues un orgullo también muy grande de saber que pues puedo seguir compartiendo esto, que al final fue toda una vida de mi mamá, que como decía antes, ¿no? Todas las experiencias nos van formando, vamos aprendiendo y que no tuvo una vida fácil, pero eso que le tocó vivir y esas experiencias duras, pues la llevaron a poder documentar y alcanzar este nivel de vida. Yo, como les mencioné al principio y no lo está presentando mi madre, lo presento yo porque ella murió el año pasado y gracias a este aprendizaje y enseñanza de vida, pues yo lo menciono en el prólogo de esta segunda edición, que cuando alguien me dice, siento mucho tu pérdida, es que yo no he perdido nada. Yo gané una mamá a 36 años, una mamá que, claro, humana, que no fue perfecta, pero fue mi mamá y cuando aprendes a ver lo que sí tienes, tuve una mamá maravillosa a 36 años. Y bueno, pues esto es lo que les puedo compartir de mi historia y de la historia de vivir con serenidad y de mi madre. Ujú. Viviste con tu madre 36 años, pero ahora sigues, ¿no? Bueno, a través del libro y de las enseñanzas, entiendo que tu madre pues sigue estando ahí, ¿no? Y que ese legado que nos ha dejado en el libro, pues lo estás expandiendo, ¿no? Porque me explicaste, pues eso, que inicialmente el libro pues había tenido mucho éxito en México, pero tú lo quisiste traer para aquí. ¿Cómo cómo estás expandiendo este legado? Bueno, pues mi primer aliado aquí fue la editorial, por supuesto, una editorial catalana, la editorial Alas. A través de ellos está la publicación del libro y bueno, está distribución en todas las librerías de España, en Amazon, y lo sigo compartiendo en las redes sociales que tenía mi mamá, que son las que ya les mencioné antes. Y además, dentro de los cursos y talleres que doy yo, he incorporado uno también para las empresas, que lo estuve dando ya en México, en los hoteles de la Riviera Maya, que se llama así, Vivir con Serenidad. Entonces, de esta manera, pues sigo difundiendo el mensaje, sigo presentando el libro en diferentes espacios que consigo y en librerías. Estuve en Madrid también en la Embajada de México hace poquito, en el consulado. Y bueno, así es como lo sigo compartiendo y con espacios como el tuyo, Mari Carmen, que te agradezco mucho. Ujú, perfecto, sí, sí, si podemos contribuir un poquito más en ese legado, pues perfecto. Eh, qué futuro te ves con el libro o en algún proyecto? Porque, a ver, el libro lo escribió tu madre, ¿tú también has escrito algún libro o tienes intención de escribir? Posiblemente escriba también un libro en algún momento documentando también todo esto y bueno, a futuro seguramente lo seguiré compartiendo porque logro incorporar partes del libro dentro de mi trabajo como formadora y como consultora en las empresas. Que claro, ahora las empresas también ya están muy preocupadas y la ley lo exige, ¿no? El bienestar integral del empleado, del trabajador. Entonces siempre lo podré seguir compartiendo. Ujú, perfecto. Pues no sé si hay alguna persona entre los asistentes que quiera hacerle una pregunta en directo, ¿vale? O Creo que compartir hemos si han leído estado- el libro, si quieren mencionar algo. sí, sí, había alguna persona que se había leído ya el libro y sí que nos gustaría, pues, que si puede decirnos alguna cosa, que abra micro y nos comente. ¿Sí? Pues yo, Vale, yo, perfecto. Pues dinos. Gracias, Debbie. para mí es así como que ya desde el 2017 lo tengo, que me lo dio. Gracia era una de mis mejores amigas y estuvimos siempre juntas dando clases y una mujer admirable y Gracia, mi alumna, también siempre muy Sí. linda y siempre juntas. Gracias a Gracia, yo estoy aquí en España porque gracias a ella conocí a mi marido. Entonces, el libro este me lo dio ella un día que fuimos a comer y para mí ha sido es así como que lo tengo
como dices, para leerlo y leerlo y leerlo y subrayar y hacer anotaciones y no es de un día para otro, lo que no, no. Y que se te olvida algo, pues regresas y lo lees, porque de repente dices, ay, como decía Gracie, vives en el futuro no, 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 espera, déjame me regreso y leo tantito lo que tengo que me pongo otra vez ahí porque te sales un poquito de lo que es y vuelves a leer y otra vez te llenas, te da esa serenidad. Entonces, la verdad que vale la pena tenerlo como, pues como una ayuda, como un diario, como de tenerlo ahí al ladito en tu mesita y se te olvida algo, te sientes mal, pues abres y abres donde sea, abres y donde abras va a haber algo que te va a ayudar para ese momento. Ujú. Perfecto. Gracias. Entiendo que con este proceso tú has conseguido, ¿no? Vivir en serenidad y has podido experimentar, ¿no? Esa sensación. Sí, 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 yo de hecho, pues Gracia y yo, pues éramos muy amigas porque nos parecíamos mucho en eso, de vivir el ahora, de disfrutar la vida, de también por cosas que a mí también me han pasado. Entonces, es vivir el aquí y el ahora, pero sí, pero claro que me ha ayudado a todavía estar más serena, más tranquila, que de repente no estás, pues léelo y vas a estar serena, vas a estar tranquila. Sobre todo eso que decía Gracie, las meditaciones, eso sí que yo no hacía. Y eso ayuda muchísimo a estar mucho más sereno y es una disciplina, algo que tienes que hacer y que se te olvida, pues lo retomas otra vez y abres esto y te ayuda a estar sereno y tranquilo, la verdad. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias por, bueno, por tu testimonio, porque bueno, al final los libros, bueno, son para practicarlos y con tu ejemplo pues vemos que se puede conseguir, ¿vale? Que podemos llegar a vivir, ¿no? Con esa serenidad que nos hablaba Gracia. Muchas gracias, Debbie, por tu testimonio. De nada, gracias a ustedes. Pues, Graci, muchas gracias. Me gustaría, antes ya para finalizar, que nos dejaras pues esa gotica, ¿no? Esa frase o párrafo o lo que nos quieras decir que se quede, ¿no? Resonando en los oídos de nuestros oyentes que pues resuma el libro o resuma la experiencia o que nos invite a vivir con serenidad. Vale, pues una frase que menciona mi mamá en la introducción del libro, esa se las comparto. Menciona que lo escribió a sus 56 años, que a sus 56 años se dio cuenta que la vida le pasó tan rápido y en ese momento decide dejar de sobrevivir, que es ese piloto automático que a veces llevamos puesto, para comenzar a supervivir. Entonces, que dejemos de ir solamente sobreviviendo por la vida y comencemos a disfrutarla al máximo, aprendiendo a supervivirla. Ujú. Pues muchas gracias. Sí, recuerdo esa frase y la verdad que yo creo que cualquier momento es bueno para decir, bueno, hasta aquí, da igual la edad que tengamos, tu madre fue a los 56, pero da igual la edad que tengamos para supervivir, para tener y vivir con esa serenidad, ¿vale? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero el resto que nos quede, pues el que podamos hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Y Claro, con eso la sí es nuestra guía que, decisión. Lo que nos queda, ¿de qué Ujú, manera lo quieres vivir? efectivamente, y con la guía que nos ha dejado tu madre, pues es una buena, una buena compañía que podemos tener hasta el final de nuestros días. Así que nada. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el libro, muchas gracias por seguir
con este legado y que cada vez más personas pues podamos vivir con esa serenidad que todos deseamos, ¿vale? Y que tú nos has demostrado y que tu madre nos demostró que se puede conseguir, ¿vale? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a todos por estar aquí. Pues nada, ya hemos acabado la sesión de hoy. Como siempre, compartiremos esto en las redes sociales. Compartiremos también las redes sociales de Graci para que la podáis seguir y apuntaros a pues, todos los cursos o talleres o retiros que ya vaya haciendo. Sí, Pues muchas gracias. Y también que gracias. te sigan a ti, a todos les compartiré las redes, Perfecto. porque este proyecto que tiene Mari Carmen es muy bonito, como a través de la lectura sanar. Y en su página, que además es preciosa, con un diseño súper bonito, propone y sugiere muchos libros. Y hay muchas entrevistas y mucho material, contenido de calidad para darse el tiempo que lo merecemos, tiempo de bienestar para trabajar en nosotros. Ujú. Sí, efectivamente, tú ya formarás parte de esta recopilación de libros que lo que pretenden es, bueno, pues el que nos cuidemos, esa parte que nos has dicho de autocuidado y de ponernos, de mirarnos a nosotros mismos, pues bueno, con los libros la verdad que se puede conseguir y el tuyo pues forma la parte de ellos. Así que nada, os pondremos también la web para que podáis ver o volver a ver esta entrevista o las otras entrevistas y otros libros que, bueno, pues que como el de Gracia Mendoza, pues la verdad que son muy interesantes para poder leerlos y practicarlos sobre todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Gracias. y Hasta hasta la luego. próxima. Hasta luego. Buen día, buenas noches. Gracias.